La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de forma sistemática con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar sus conocimientos, sean estos de interés científico, humanístico, social o tecnológico. En todo trabajo de investigación vamos a tener un porqué, un qué y un para qué. El porqué está referido al problema científico, el qué es el objeto que vamos a estudiar y el para qué es el objetivo o hacia dónde queremos llegar con el trabajo de investigación. Identificación del sistema problemático. Si bien nosotros tenemos o podemos tener un problema central, este se deriva en varios problemas secundarios o complementarios. Acá es muy importante para un trabajo de investigación saber discriminar o saber filtrar las diferentes posibilidades de problema y enfocarse solamente en un problema como propuesta de investigación. Para esto utilizamos o debemos realizar un diagnóstico, el cual se dirige a identificar, categorizar el fenómeno que queremos estudiar y a ejercer una determinada influencia sobre él con el propósito de lograr su modificación. En el diagnóstico debe existir una situación problemática como un problema general sobre el cual vamos a poder discriminar los problemas complementarios o secundarios. En el diagnóstico tenemos que tener recopilación de la información, la cual nos va a permitir sustentar o cementar la propuesta de investigación. En esta parte también debemos hacer una evaluación y una exploración, debemos evaluar los medios con los que contamos, debemos evaluar si tenemos apoyo logístico y otros elementos que se puedan requerir en el proyecto. Y finalmente debemos ser capaces de identificar las estrategias de intervención, debemos ser capaces de identificar cuáles son los pasos o procedimientos o métodos que nos van a permitir desarrollar nuestro trabajo de investigación. Problema. El término de problema designa una dificultad, la cual no puede resolverse de forma automática, sino que requiere una investigación, ya sea conceptual o empírica. Un problema es entonces el primer eslabón de una cadena: problema, investigación y solución. De forma más clara podemos decir que el problema es la contradicción entre una situación actual y lo deseado. Este debe ser escrita de forma clara y comprensible. El problema tiene que ser susceptible de ser investigado por procedimientos científicos. Nunca en el problema debemos anticipar la respuesta, más bien evidenciar los dos polos de la contradicción del problema, la situación actual y lo deseado. Cualidades del problema. El problema debe tener objetividad, responder a una necesidad de la sociedad, debe tener especificidad, no puede ser impreciso, y debe tener contrastabilidad. Los términos incluidos en el problema deben ser definidos. Características del problema. Las características del problema deben tener determinada importancia teórica, metodológica y práctica. El problema tiene que tener posibilidades de ser solucionado, estar correctamente formulado en términos científicos y adecuadamente fundamentado. Formulación del problema. En la formulación del problema nosotros debemos ser claros, precisos y específicos. En el problema debe haber términos y conceptos científicos que designen a los fenómenos que queremos estudiar. En la formulación del problema debemos evitar términos vagos o imprecisos. En la formulación del problema debemos reflejar claramente si el problema es descriptivo o explicativo. Se debe prestar atención a los siguientes aspectos también dentro de la formulación del problema. Describir el problema en un breve párrafo, definir claramente cuál es la discrepancia existente entre lo que sucede, la situación actual, y lo que debe ser la situación deseada. Redactar la pregunta principal. Existen dos maneras fundamentales de formular los problemas: como pregunta y a manera de objetivos. En esta parte es muy importante y recalcamos que en el planteamiento del problema no debe anticiparse la respuesta.
Momentos de la formulación del problema. El primer momento es identificar la situación existente en determinado sector de la realidad, situación problemática. El segundo momento es la búsqueda de información acerca de la situación del problemática, consulta directa con fuentes orales o escritas. Y el tercer momento es priorizar la selección de un problema en particular. Como ejemplo puede ser la situación problemática es la contaminación ambiental. El segundo momento es indagar, investigar qué es contaminación ambiental, cuáles son los elementos que se circunscriben a esta situación. Y luego debemos saber discriminar o seleccionar el problema. Un problema puede ser qué causas determinan la contaminación ambiental, otro problema puede ser cómo influye la educación en la contaminación ambiental. Entonces, de acuerdo al diagnóstico, a los elementos, al propósito en sí sobre el cual queremos trabajar, entonces nosotros tendremos que ir discriminando o eliminando y seleccionando la mejor opción como propuesta de investigación. Las etapas de la investigación. Tenemos varias instancias sobre las cuales se tiene que trabajar para un proyecto de investigación. La primera es el estudio o exploración, que sería básicamente el diagnóstico, que es la determinación del problema científico. Luego tenemos la planificación, que va a ser la elaboración de un perfil de proyecto, el diseño teórico metodológico, el plan de trabajo. La tercera etapa ya es la ejecución, desarrollo del plan de trabajo, recopilación de la información o generación de información de campo. El siguiente paso o siguiente etapa es la evaluación de la información, la interpretación de datos. Luego es la comunicación de resultados, escrituras, defensa de los resultados. Y finalmente es la generalización de los resultados, solución del problema científico al nivel de la población. Exploración de la realidad, que va a comprender la observación, es el diagnóstico, ¿sí? Estamos haciendo el diagnóstico, observación de la realidad, análisis de las diferentes fuentes de información, identificación de la contradicción. Planificación de la investigación. Una vez ya identificado el problema, entonces ya podemos hacer la elaboración del perfil de proyecto, ¿sí? Podemos hacer la elaboración del diseño teórico y la elaboración del proyecto de investigación a partir de un plan de trabajo. El perfil de proyecto. El perfil de proyecto es la primera parte o el primer documento que se elabora dentro de un trabajo de investigación, ¿no? Este ya tiene el problema bien definido. Entonces, a partir del problema bien definido, yo recién ingreso a esta etapa que es el perfil de proyecto. Y el perfil de proyecto es un documento que contiene varios subtítulos, ¿no? El primero es el antecedente, o sea, antes del problema, ¿qué se tiene? O sea, la exploración, un resumen que para nuestro caso va a ser simplemente media página. ¿Qué tenemos antes del problema, ¿no? El planteamiento del problema, el cual ha sido analizado de forma minuciosa en la parte del diagnóstico, el subtítulo 2, que sería el planteamiento del problema. El subtítulo 3 es el objeto de estudio, ¿sí? La situación problemática. Como habíamos visto en el ejemplo, mi objeto de estudio puede ser el medio ambiente, ¿sí? Y mi campo de acción, ¿sí? Puede ser la educación en el medio ambiente, de acuerdo al ejemplo que habíamos visto, o puede ser causas de la contaminación de medio ambiente, ¿no? El objeto de estudio es lo macro y el campo de acción es lo micro. Si yo digo que mi objeto de estudio es el medio ambiente, ¿sí? Es lo general, ¿sí? Mencionado así de forma clara, y el campo de acción va a ser lo preciso, lo puntual. ¿Qué voy a estudiar del medio ambiente? Su relación con la educación, sus causas, pueden haber N elementos sobre los cuales yo voy a estudiar. Entonces, recalco, el objeto de estudio es lo general, medio ambiente como ejemplo, y el campo de acción es lo puntual, ¿sí? Lo preciso que voy a estudiar dentro de lo general, la educación en el medio ambiente, causas de la contaminación ambiental y los N elementos que podemos considerar. El objetivo general
se lo plantea a partir del problema, ¿no? El problema nos va a delimitar cuál es mi objetivo general. Los objetivos específicos son los pasos que voy a seguir para poder resolver o solucionar o llegar al objetivo final de mi proyecto de investigación. Los objetivos específicos pueden ser 3, 4, no pueden ser muy extensos, y repito claramente, son los pasos que me van a permitir responder o solucionar el problema. Lo que es las metodologías son las que vamos a aplicar en nuestro trabajo de investigación. De forma general, las metodologías se dividen en dos áreas, ¿no? Los métodos teóricos y los métodos empíricos. Es así que a partir de estos dos, los métodos teóricos y los métodos empíricos, nosotros tenemos que ser, o que en el perfil de proyecto debemos indicar qué métodos de estos dos grupos vamos a aplicar en nuestro trabajo de investigación. Luego tenemos la novedad científica. Debemos de ser capaces de describir qué novedad estamos planteando en nuestro trabajo de investigación, qué de novedoso, qué nuevo elemento estamos aportando en el presente o en la propuesta de investigación. La significación práctica está referida a que este trabajo que podamos realizar, cómo va a beneficiar a la sociedad en sus diferentes instancias. Si no hay novedad científica y si no hay significación práctica, no tiene sentido realizar un trabajo de investigación. En la parte final yo tengo las conclusiones, que va a ser un resumen de todo el trabajo realizado, en este caso del perfil. Todavía no estamos realizando el trabajo de investigación. Para el perfil de investigación, solamente si yo tengo conclusiones, es solamente a la instancia que yo he podido desarrollar hasta el momento, y hasta el momento he hecho la identificación del problema y estoy elaborando el perfil de investigación. Entonces las conclusiones deben estar circunscritas solamente a esos elementos. Luego podemos tener recomendaciones respecto a lo realizado, la bibliografía, glosario y cronograma, ¿no? Es entonces el contenido del perfil de proyecto: antecedentes, planteamiento del problema, objeto de estudio, campo de acción, objetivo general, objetivos específicos, metodología. Luego tenemos la novedad científica, significación práctica, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, glosario y cronograma. El diseño metodológico. En el diseño metodológico es la selección de los métodos de investigación y la forma de aplicarlo, ¿no? Elaboración de los instrumentos de investigación, determinación de la población y la muestra si es que corresponde a nuestro trabajo de investigación. Elaboración del marco teórico. En la elaboración del marco teórico debe haber una introducción, una fundamentación, un diseño teórico metodológico, definiciones esenciales, cuáles son las definiciones básicas sobre las cuales vamos a trabajar. Debemos tener precisión de los aportes, la novedad y la pertinencia de la investigación. Ejecución del proyecto. Ya en la ejecución del proyecto, inicialmente partimos de la elaboración de un plan de trabajo para esta etapa, ¿no? Debe haber un plan de trabajo sobre lo cual nosotros vamos a ir desarrollando cada una de las instancias, ¿no? En la cual debe haber la aplicación de los métodos e instrumentos de investigación y recopilación de evidencias. Evaluación de la información. Ya esto es el análisis cuantitativo o cualitativo de los datos. Si es un análisis cuantitativo, categorizar, codificar, tabular. Si es un análisis cualitativo, valoración o explicaciones. En la evaluación de la información están las generalizaciones y también ya podemos llegar a lo que son las recomendaciones. Comunicación de los resultados. Cualquier trabajo de investigación que se haga, si no se lo comunica, si no se lo publica, es un trabajo también que no tiene sentido realizarlo, ¿no? Entonces, la comunicación de los resultados es la elaboración del informe de investigación,
sustentación oral de los resultados científicos ante comunidades, consejos científicos o tribunales, y la divulgación mediante artículos y ponencias en eventos. Introducción de los resultados científicos no aparece como etapa en gran parte de la literatura científica. Si se considera el fin de la investigación en el socialismo es el progreso social, así como el método científico que establece la relación práctica, teórica, práctica. Entonces debe plantearse como una etapa. Acá nosotros estamos queriendo llegar a que si un trabajo de investigación no se lo aplica como un producto de utilidad hacia la sociedad, no llegaría a ser un proyecto debidamente sustentado. Entonces sería conveniente que en el proceso de la actividad científica se perfilaran las acciones para la introducción y generalización de los resultados científicos. O sea que el trabajo que yo haga como trabajo de investigación sea aplicado en las instancias sobre las cuales se ha desarrollado el trabajo de investigación. Este se caracteriza por la solución del problema científico, o sea, si yo he solucionado el problema, entonces tiene que ser aplicado a las necesidades de la sociedad, ¿sí? Debe tener transformación de la realidad, o sea, si nosotros resolvemos un problema, estamos transformando la realidad, estamos mejorando una condición, ¿sí? Y también a partir de la aplicación o la introducción de los resultados científicos vamos a verificar los resultados sobre los cuales se ha podido llegar en un trabajo de investigación.